En una edición que interrumpía un lapso de 3 años sin nieve, el elemento atmosférico ha sido decisivo en Montecarlo, propiciando la ventaja de Audi, que desde el principio marcaba los mejores cronos, relegando a más de 1 minuto al primer Lancia, el de Markku Alén. Por delante de él se colocaba el R5 Turbo de Jean-Luc Tedier. En el equipo Audi, la lucha se centró entre Stig Blomqvist y Walter Röhrl. La conducción fue espectacular en todos los tramos con nieve, que favorecían sin duda a los coches con tracción total. Walter Röhrl tomó la delantera en la última parte de la etapa común y no la abandonó ya hasta el final. Blomqvist le seguía en segunda posición sin presionar mucho a su compañero de equipo, pese a ser él el piloto designado por Audi para imponerse. Mikola se mantenía en un distante tercer puesto, seguido del francés Tedier, único sobreviviente entre los R5 Turbo. Los Lancia perdían 4 o 5 segundos por kilómetro recorrido en nieve y veían cómo su tracción sufría aún más en los tramos totalmente helados. Ante esta situación, una elección poco afortunada de neumáticos hace sucumbir definitivamente al equipo italiano. Esto es aprovechado por el resto de los participantes, sobre todo por los R5 Turbo. Las asistencias de Audi se emplearon a fondo, hasta tal punto que los pilotos se preguntaban si aquella era la misma gente de siempre. Por una vez, los mecánicos trabajaban en orden y concierto. Tras las instrucciones de Audi de mantener las posiciones hasta el final sin forzar demasiado, y aunque el comportamiento de los Lancia mejoró en los tramos no nevados del final, Walter Röhrl se hizo con la victoria, la 4ª consecutiva en esta prueba que inaugura la temporada del Mundial de Rallys.